Hola, hola, bienvenidos. Aquí estamos en un nuevo episodio de Red Sheer Podcast. Así no se puede empezar. No, vamos a arrancar así de entrada. Recen por la salud mental de Fernando Apa. En esta semana de draft se los pido, por favor. Me acordé del tema de la ropa, me acordé del tema de la ropa que hablamos, si lo vieron, en el capítulo anterior, en el capítulo de los safeties. Un rato después estamos grabando y bueno, la ropa es la misma y me acuerdo. Bueno, vamos adelante. Señoras y señores, gracias a todos por estar, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de la última posición que nos queda. Hemos llegado al final de los análisis posicionales antes del draft. Un día, pero llegamos. Vamos a hablar de una posición que... Pensá lo que vas a decir. Sí, lo voy a decir. ¿En la que podría jugar vos? No. Yo, por ahí hace un par de años podría haber jugado en esta posición. Está flaco, ya a esta Fernando altura Apa. no. Claro, pero está flaco claro. el señor Fernando Apa. Claro, hace un par de años jugaba en esta posición, sí, claramente. Hoy ya no puedo. No puedo jugar en ninguna, pero tampoco en esta. Menos en esta porque encima adelgacé. No, esta posición que cuando armamos la guía tuvo muchos prospectos. Yo no sé si fue la posición que más prospectos tenía, Sí. pero si no fue, pegó en el palo. No, fue, ¿Sí? y por mucha diferencia. Fue el doble de la que tuvo la que le seguía. Una locura lo de los linieros ofensivos. Así que nada, me estaba acordando de todo eso. Pero bueno, aquí estamos para hablar de linieros ofensivos. Como siempre, en esta posición de M, con un montón de nombres innombrables. Yo no sé por qué todos los peores nombres siempre se están en los linieros ofensivos. Así que aquí estaremos tratando de llevar al frente este episodio, no nombrando a los jugadores. Voy a empezar a saludar a mis compañeros de tarea. Arranco como siempre con el señor Agustín Espósito, el CEO de No Huddle. Señor Agustín, bienvenido a un nuevo episodio de Red Sheer Podcast. Fer, Lucho, toda la gente que está del otro lado, un placer formar parte de un nuevo episodio de Red Sheer Podcast. Llegamos, puñito. Vamos a analizar todas las posiciones del draft 2026 de la NFL en estos episodios de Red Sheer. Tienen todas las posiciones disponibles también con una complejidad mucho más amplia y obviamente muchísimo más nombres los que les hemos nombrado en cada uno de estos episodios en la guía del draft 2026 de No Huddle. Y una llamada de atención hacia mis compañeros, que estos muchachos vengan de lugares innombrables, porque es el genotipo de gente más difícil de encontrar, que es gente ancha, grande, con movilidad atlética. Bueno, eso no quiere decir que no hay que tratarlos por su nombre. Tampoco vamos a ser tan buenos. No es que les vamos a nombrar el nombre entero como deberíamos hacer con Kaimi Fairbairn, por ejemplo, el pateador de los Houston Texans. Ese es fácil. Pero, Kaimi es fácil. No, porque ese es el apodo. Ese es el apodo. Claro. Bueno, sí, no, pero como lo conoce todo el mundo, Kaimi es fácil. Bueno, pero bueno, estos nombres son interesantes. En una clase, para hacer esta pequeña introducción, una clase buena de líneas ofensivas. Una clase buena para necesitar línea, una clase buena para necesitar jugadores tanto titulares como de profundidad en estas posiciones en particular, de los 5 puestos que tiene la línea. Así que muy, muy interesante episodio que se nos viene por delante. Sí, la verdad que sí. Y saludo al director de la línea de No Huddle, ya en estos análisis profesionales, casi un abonado, el señor Luciano Viale. En cualquier momento queda acá, lo raptamos y queda acá en Red Sheer Podcast. Cosas que pasan, acá te presentaste una vez, te diste la mano, te agarramos el codo, el hombro, te secuestramos, todo, señor Viale. Buenas noches. Bueno, no, yo iba a decir otra cosa, pero no va para la temática de hoy. No. Vos te quejás de la cantidad de prospectos que hubo que analizar para la guía, pero es parte de lo que dijo Agustín. Es una clase con talento y muy profunda que podés encontrar muy buenos en linieros desde primera ronda hasta séptima ronda, y hasta me atrevería a decir que quedan fuera del draft jugadores incluso que pueden entrar para la rotación, pero que son buenos. También tiene ese gusto. Ahora, el señor Agustín nos dice que nosotros no podemos nombrar los jugadores, nos cuesta, pero él dijo nombrar los nombrados. Las cosas de sinónimos, él no la tiene incorporada. Pero no importa. Detalles. Detalles, cositas que nos llevan a los últimos días de temporada para nosotros, para No Huddle, ¿no? Correcto. Así es. Como siempre, seguinos en todas nuestras redes sociales, @NFL No Huddle. Nos encontrás en Twitter y en Instagram. Nos encontrás como No Huddle, ok. En Twitch y en TikTok nos podés encontrar como No Huddle, tanto en Facebook como en YouTube. Y si nos estás viendo en YouTube,
suscríbete, activa la campanita, no te pierdas nada de todo el contenido que tenemos diariamente para vos. Aparte, más del 83% de la gente que ve estos episodios no está suscrita al canal. No te perdés nada, es solamente a tocar el botoncito que está acá abajo nuestro. Y para nosotros realmente, para combatir al algoritmo de YouTube, es un montonazo. Y como siempre, si querés armar algún viajecito para ver fútbol americano en los Estados Unidos, fútbol colegial, querías ir al draft, estamos cortos de tiempo, pero si para el año que viene querés ir al draft, querés ir a Brasil, querés ir a viajar a Río de Janeiro para ver college football o NFL, anda a Instagram y comunícate con Pablito en @magic.travelers. La gente de Magic.travelers tiene las mejores condiciones de viaje y aparte si le decís que vas de parte de No Huddle, te van a hacer un descuento, te van a hacer un precio espectacular, ya al sumado al precio espectacular que suelen manejar para todo este tipo de viajes deportivos. Así que no te pierdas la oportunidad de comunicarte con Pablito en @magic.travelers. Lo quemado que estás, lo quemado que estás, que tuviste que arreglar lo de si querés viajar al draft. El año que viene. Siempre es el año que viene. No importa. Siempre es el año que viene. Hay gente que puede no pagarse un vuelo para el jueves. Hay gente que puede pagarse un vuelo de la mañana para la noche hacia Pittsburgh. Dudo que sea para ir a ver el draft. Pero bueno, que se lo pueda pagar. Pero yo si tuviese la plata por ahí me escapo, me voy ya. Agarro, salgo volando. No me hagas hablar. Nos vamos. Nos metemos de lleno en el episodio. Vamos a hablar de gente con nombre complicada, gente grandota, gente que protege. Los gorditos que juegan bien. Sí, ponele. Porque después estamos los gorditos que jugamos mal. Estos son los que juegan bien. Entonces vamos a meternos de lleno y vamos a hablar de uno de los principales prospectos de este draft. No solamente como liniero, sino parte del draft en general. Una de las figuras del subcampeón. Un hombre que ha protegido a Carson Beck de manera espectacular durante toda la temporada, siendo su tackle derecho. Jugó algunos partidos de otra posición, creo, ¿no? Que jugó algunos partidos como guardia. No sé por qué le pasó ahí a Miami. Tuvo un par de partidos que tuvo que jugar de guardia, pero después, un par de snap, no de partidos, de snap que jugó de guardia, pero después ha sido el tackle titular de Miami durante toda la temporada. Señor Agustín Espósito, cuéntenos qué tenemos que saber. Esto, acá los nombres los voy a leer todos, les aviso. Sobre Francis, facilísimo, Mauigoa. Está bien dicho. Mauigoa. Mauigoa. Sí, ahí está. Francis Mauigoa, Sisi, para los amigos, oriundo de Ililili, Samoa Americana. Pará. Ililili. Se llama así el lugar, búsquenlo. Se llama Ililili, Samoa Americana. Y lo que es. De ahí podemos decir que son los Teletubbies y cualquiera te cree. A ver, para aquellos que les gusta un poco la geografía, sobre todo de dónde vienen los jugadores de fútbol americano, de la NFL, que en este caso es lo que nos compete, Oceanía o las islas oceánicas tienen una tradición de darle sobre todo al college football, jugadores que tienen esas raíces, que nacieron directamente allí, como Francis Mauigoa, o que son hijos de inmigrantes que están en la costa oeste y que, por ejemplo, vemos este tipo de nombres en universidades como Washington, como Oregon, como USC, etcétera, etcétera, etcétera. Francis Mauigoa. Lo raro de que está en la otra punta, ¿no? Que está en Miami. Este viajó, está a 15 horas de diferencia, literalmente, en diferencia horaria de su casa. Francis Mauigoa, el mejor liniero ofensivo de esta clase, a mi criterio, es ni más ni menos que un tackle derecho. Estamos hablando de un tackle ofensivo que tiene el perfil para ser un ancla dominante, de esos que pueden sostener una línea por años si el desarrollo del jugador se lo permite. Lo primero que impacta de Mauigoa, y creo que es algo que vamos a hablar un poquito de cada uno de los prospectos hoy, es su físico. Es un jugador enorme, masa funcional, real, no solo es tamaño, o sea, es un tipo que aprovecha su masa corporal para convertirlo en potencia, y lo que tiene esta masa funcional, como la solemos llamar, es que se traduce directamente en lo que podríamos llamar como su mayor fortaleza, que es el anclaje. Contra pass rushers de poder, es prácticamente un muro, no se deja ganar por fuerza. Esto es algo muy importante en lo que es un jugador joven llegando a la NFL, porque es en general en lo que suele fallar
porque carece de aspectos técnicos o carece de la fuerza funcional para poder demostrarlo. Bueno, Maigoa ha demostrado en su etapa en la Universidad de Miami que lo tiene. Tiene el anclaje para jugar en la NFL. Cuando le entran al pecho con las manos o con algún movimiento de bull rush, la jugada suele terminar ahí para el pass rusher, porque Maigoa lo atrapa. Ahora, ¿de qué se ríen? ¿De qué se ríen? Es tarde, muchachos. No puedo decirlo. Te juro que esta vez no lo puedo decir. Seguí. La verdad es que absorbe bien el golpe, absorbe bien el contacto y bueno, lo devuelve a su casa, al pass rusher. Es algo que lo hemos visto de manera constante. Es cierto, las líneas defensivas de la ACC, que es la conferencia donde juega Miami, a veces carecían un poco de tamaño. Esto es algo que va a tener que demostrar Maigoa cuando llegue al siguiente nivel, pero me parece que tiene las fortalezas físicas y técnicas para poder bancarlo. Es bastante agresivo. El primer golpe, la verdad es que marca el ritmo del snap, y esto es muy importante, en particular en un tackle derecho. Cuando conecta limpio, desestabiliza al defensor, toma el control de la jugada y te olvidas del pass rusher de ese lado. Esto en cuanto al juego aéreo. Si vamos a lo que es el juego terrestre, para mí impone condiciones. La mentalidad física, el tipo de juego que tiene, lo va a ayudar muchísimo a hacer esa transición. Si bien justamente las transiciones tal vez a segundo nivel, o tratando de evitar que se rompa la cadena de gaps que tiene que formarse para que una jugada de carrera sea exitosa, no es lo más limpio dentro de él, es algo que tal vez debería mejorar, pero lo tapa todo con condiciones físicas y la mentalidad que tiene para jugar este tipo de jugadas. Las termina, mueve gente, incluso en doble equipo, tal vez cuando le vienen dos personas a la vez. Hemos visto cómo Maigoa logra de alguna manera, desestabilizar el primero y tratar de aguantar al segundo. Obviamente un 2 contra 1 desde el lado defensivo contra ofensivo es mucho más difícil de marcar, pero lo hemos visto, y hemos visto a Maigoa reaccionar bien ante esas situaciones, y la verdad es que desplaza al defensivo, y esto es importante dentro de lo que es el juego de carrera. Para su tamaño, la verdad es que se mueve muy bien. El burst, la velocidad, la agresividad con el que llega al segundo nivel, la verdad es que es muy importante. Puede mover linebackers, mantiene el balance en tráfico, algo muy importante en la posición de tackle derecho, donde no solo debes hacerlo para el juego aéreo, sino también particularmente lo debes hacer para el juego terrestre, porque muchas de las carreras van a terminar yendo hacia ahí para nivelar un poco la cancha y la posición inicial del ovoide. La verdad es que creo que amplía un poco su valor y demuestra que puede jugar en distintos esquemas, además, y esto es muy importante para una posición de tackle, tanto izquierdo como derecho. Para mí hay señales claras de desarrollo, además, esto es importante. En 2025, con respecto a su 2024, redujo los sacks permitidos, bajó las penalidades, mostró capacidad de ser coachable, y es muy importante para un liniero ofensivo, que es una posición en la cual a veces hacer esa transición al profesionalismo suele ser difícil. Es importante que el jugador se muestre coachable, y Maigoa se mostró que absorbió lo que le decían los entrenadores y lo convirtió en mejoras dentro del campo de juego. No es un producto terminado, y quiero aclarar esto porque en general lo que suelo decir con los prospectos es que no es un producto perfecto, que capaz no está listo en algunas cosas. Acá simplemente no es un producto terminado. Las cosas que voy a marcar no es que las haga mal, sino que simplemente puede mejorarlas. Por eso digo que es el liniero ofensivo más talentoso de esta clase. La movilidad lateral es buena, pero no es élite. Contra edge rushers un poco más explosivos, que los hay en esta liga. Edge rushers explosivos me refiero a, por ejemplo, un TJ Watt, para poner un ejemplo claro de qué tipo de pass rushers me refiero. La verdad es que en alineaciones abiertas, que por ejemplo los Steelers usan muchísimo de esto, creo que ahí se vio cómo Maigoa, si no gana el primer contacto, puede llegar a sufrir y permitir presiones por su lado. También hay momentos donde la capacidad de hacer el espejo en la protección de pase queda expuesta ante rushers con movimientos más trabajados. Es cierto, el primer contacto, si es bueno, Maigoa en general toma el control de la jugada. Ahora, vimos cómo, sobre todo en lo que fueron los playoffs del college football, donde le
tocó enfrentarse a jugadores más talentosos, sobre todo desde el lado defensivo. Bueno, ahí Maigoa creo que sufrió contra, sobre todo los jugadores más experimentados y que tenían un par de movimientos más para, contraatacar. Básicamente lo que él hace bien, que es ese primer contacto. El uso de las manos es potente, pero como dije, no siempre es limpio. Esto es algo que había marcado incluso en las fortalezas que tiene Maigoa. Creo que tiene que limpiar un poco su juego. Se va un poco fuera de marco. La verdad es que los defensores más técnicos en ese caso van a aprovecharse de esto para trabajarlo y liberarse de su bloqueo. Y bueno, básicamente esto va a generar una presión o la ruptura del bolsillo, incluso en jugadas de carrera, y un punto también que tiene que mejorar, y tal vez es su punto más negativo, o tal vez algo que sí podríamos marcar como una red flag, es el pad level. Cuando ves a Maigoa cansado, que lo hemos visto a finales de partidos, tiende a jugar un poquito más erguido, y esto hace que pierda el pad level, pierda también el balance dentro de lo que es el bloqueo, y el leverage va a beneficiar en ese caso al defensivo. Creo que ha sido correcto en la identificación de blitzes, de cargas por parte de la defensiva. Es un aspecto para mí a mejorar, simplemente por el hecho de que no vimos tanto a Maigoa procesar este tipo de información. No era tanto su trabajo dentro de lo que es la línea ofensiva de Miami, pero si quiere convertirse en un tackle derecho de tiempo completo en la NFL, va a tener que empezar a hacerlo. En resumen, con Maigoa, tackle con, la verdad, herramientas de altísimo nivel, un piso muy muy sólido. La verdad es que la protección contra la velocidad pura va a ser una de sus grandes fuertes, y creo que mientras siga puliendo su técnica, vamos a tener un jugador de muy, muy, muy alto nivel. Insisto, es el mejor liniero ofensivo de un draft donde los linieros ofensivos abundan. Y es mucho decir, en un draft donde el talento no existe tanto. Para mí el piso es el de un titular confiable, 100% anclado en su tamaño, su fuerza y la consistencia que ha mostrado dentro del tape, particularmente, insisto, en el 2025, donde tuvo un gran año y donde se cementó como para mí, offensive tackle número 1 de esta clase. Y el techo es el de un titular de calibre All Pro, a mi criterio, capaz de ser el líder de una línea ofensiva y dominar el juego terrestre, que me parece que es algo que los coordinadores ofensivos en particular terminan amando de este tipo de jugadores, con la potencia física que tiene Maigoa. Es una especie, para compararlo, de Trent Williams desde el lado derecho de la línea. Creo que el techo está ahí para él, por cómo se mueve, por las cosas que le podés pedir. Me gusta mucho como prospecto, y creo que vamos a escuchar su nombre temprano este jueves en el draft de la NFL. Muy bien, ahí pasaba entonces Francis Maigoa, y acá se terminó el programa. Hasta acá llegó. Quiero que digas el nombre entero. Hace 5 minutos que vos estás hablando y yo lo único que hago en mi cabeza es leer el nombre una y otra vez para poder decirlo. Lo voy a decir una vez, para que lo estoy pensando, y no lo voy a decir más. Y después se lo voy a dejar al señor Luciano Viale. Voy a decir, antes de decir el nombre, que este jugador tiene una cosa para mí rara, que ahora nos la contará Luciano Viale, jugador de Penn State. No me acuerdo si los otros dos lo miré, pero Francis no lo tenía, por ejemplo. Jugó en todas las posiciones durante su estancia en el college football, durante sus 4 años de college. Jugó de left tackle, de left guard, de center, de right guard y de right tackle. Tuvo snap en todas las posiciones, más, menos, pero es raro, sobre todo me asombra, siendo en este caso un guard, porque él es un guard izquierdo, tener snap de centro. Y no en su primer año, no es que lo estaban buscando para ver si servía. En 2024 tuvo los snaps de centro, así que realmente me asombra, pero ahora nos va a contar todo el señor Luciano Viale, lo que sabe, lo que pueda decir, dónde nació, por ejemplo. El nombre. Olaiba Vega Ioane. Muy bien. 5 minutos lo estuve leyendo en mi cabeza para decirlo. Muteate porque la gente no te escucha decirlo. Yo no pienso
decir el nombre completo de Olaisamega Ioane, voy a decir Ola Ioane, punto, que nació en Samoa Americana, si no me equivoco. No, estás muy errado, Perdón. Es más estadounidense que Trump. ¿En serio? Sí, nació en Graham, Washington. Perdón, pero tengo otro, no sé qué jugador está buscando, pero Olaisamega Ioane. Hay problemas, En la página- hay problemas con el certificado de nacimiento. La página Algunos de- dicen de que si tenés un ESPN hijo lo tenés que anotar 2 años tarde, así que paso eso. Claro. En la página de ESPN figura como Graham Washington, ¿eh? Sí, bueno, pero si buscas al tackle de Miami, que no pienso decir el apellido, también por ahí te dice que nació en Miami. A ver en Florida. Wikipedia donde dice que nació. He attended Graham. Moved to Graham Washington. Bueno, no importa si nació en Washington. Yo tengo que nació en Samoa Americana, pero no importa. A los fines debe tener ascendencia samoana por el nombre y el apellido. Sí, eso seguro. A ver. Digo, no sé. ¿Desasnaste esa duda o...? Wikipedia me dice born on the island of American Samoa. Ni siquiera sabemos en qué isla de American Samoa. Es una sola isla, American Samoa. ¿Eh? Es una sola isla. ¿Es una sola American Samoa? Es una isla Pero como dice si te dijese born on- Haití. Claro. Bueno, Sí, Haití y está bien. República Dominicana son la misma isla, como Jamaica, es más fácil. Sí, después no sé. No, ahora es una clase de geografía también. Him and his family moved to Graham, Washington. Se nota que debe haber nacido y se ha mudado de muy niño a Graham, Washington. Entonces, ESPN, que claramente necesita que todo sea americano, dice que Para nació en nada Graham. nacionalista. Claro. Dice que nacido en Graham. Pues aparte no es que dice colegio o algo, dice nacido en Graham, Washington. Mira. Bueno, vamos a hablar de este muchachito que nació en alguna Sí. parte del mundo. Tiene raíces samoanas, por el nombre. Así como Aus recién habló del mejor tackle quizás de la clase, no, quizás no, el mejor tackle de la clase, para mí es el mejor liniero interno de la clase. Ioane llega al draft 2026 como uno de los prospectos más sólidos y confiables de esta clase. Y como dije, sin dudas es para mí el mejor liniero o el mejor interior ofensivo disponible. Es un guardia puro. Es cierto, como dijo Fer al principio, que se ha desempeñado en todas las posiciones de la línea ofensiva. Lo ha hecho circunstancialmente para cubrir algún hueco, por necesidad, no por habilidad. Su función, su fortaleza está dentro de la línea. Es un juego, tiene un estilo de juego construido desde el dominio del punto de ataque, la consistencia técnica, y tiene una mentalidad claramente orientada a imponer condiciones desde el principio. Me parece que es un jugador que desde sus primeros pasos allá por 2022 es un jugador que ya se preparaba, ya se veía que tenía pasta para ser titular al día 1, con potencial para convertirse en uno de los pilares de la línea ofensiva de Penn State y posteriormente uno de los pilares de una línea ofensiva a nivel NFL. Creo que es un jugador, a ver, estadísticamente, rápido un dato, en los 4 años que tiene en el college solo permitió 3 sacks. Es cierto que en su primer año jugó solamente 4 partidos, pero digo, en sus 4 años colegiales tuvo permitió 3 capturas nada más. Es un jugador que tiene un físico quizás muy sólido, muy interesante para mí para la posición. Tiene herramientas para desarrollarse a nivel NFL. Tiene todavía espacio para poder, en cuanto a físico, crecer un poco más. Estamos hablando de un jugador que mide 1,93 m y pesa 145 kilos. Y todavía tiene espacio para tener más masa muscular. Es un bloqueador extremadamente físico que genera desplazamiento constante en el juego terrestre y tiene una capacidad para mí pocas veces visto para mover a los defensivos y colapsar a esa línea defensiva, si quieres detener al defensivo. No tiene problema con los bull rush en ese sentido. Es un jugador que muestra buena técnica en el pass pro, entiende dónde tiene que colocar las manos, tiene consistencia en ese sentido, mantiene las manos activas durante todo el snap, sobre todo en los primeros segundos del matchup, algo que es muy importante para un liniero ofensivo y hasta fundamental para cómo continúa después el snap.
Creo que en este sentido también es consecuencia o virtud de tener unas manos muy fuertes y tiene ese impacto desde el primer contacto. O sea, si él logra generar impacto en el primer contacto, domina desde el inicio de la jugada y si engancha al defensivo, lo controla, es imposible moverlo y para el defensivo se terminó la repetición. Por ese lugar no va a pasar nadie. Si bien es cierto que quizás las posiciones más importantes dentro de una línea ofensiva son los tackles y sobre todo el lado ciego del quarterback, el interior de la línea es fundamental, tanto para hacer ayuda para el tackle, como también los ataques que pueda sufrir el quarterback por el centro. Y creo que en ese sentido hace muy buena tarea protegiendo ese lugar interno que tiene el quarterback y es muy fuerte. También esta habilidad que tiene para frenar a los defensivos, para dominar al defensivo, para terminar la repetición apenas inicia, es producto de su buen juego de pies, sobre todo en la protección del pase. Sabe mover los pies, sabe tomar buenos ángulos, sabe posicionarse correctamente. Entonces eso le da la ventaja desde el primer momento, desde el primer paso, además de tener un primer paso explosivo, le da esa ventaja frente al defensivo a la hora de proteger el pase. Es un liniero ofensivo que se destaca tanto en el juego terrestre como en la protección de pase. Creo que el juego terrestre tiene una muy buena técnica, o por lo menos una técnica pulida en el juego terrestre, sabe cómo utilizar sus manos en los distintos bloqueos, se mueve bien para llegar al segundo nivel, Ivane se destaca constantemente como generador de desplazamientos en la línea de scrimmage. No solo es que ganen el primer contacto, no es un liniero que decís, bueno, ganan el primer contacto y listo, no. Sino que tiene la capacidad de reubicar al defensivo, colapsar el gap interior. En conceptos de gap power, especialmente en down blocks, su impacto es inmediato, es sostenido además, creando carriles claros con regularidad, abriendo los carriles para el corredor para que pueda obtener yardas terrestres. Entonces, no solo desde el lado, defensivo-ofensivo, no solo para proteger al running back en el juego terrestre o al quarterback en el juego aéreo, sino que tiene esa capacidad para abrir huecos. Es realmente muy fuerte y puede generar huecos y puede generar daño a partir de los huecos que él genera. Ahora, quizás no es el jugador atlético, obviamente que para el peso, para un liniero ofensivo, no podemos pedir el mismo atleticismo que puede tener un linebacker o un jugador que tiene menos envergadura, pero para lo que se espera de un liniero ofensivo, tiene un rango lateral quizás un poco funcional, no termina de ser diferencial, no tiene muy buenos movimientos de caderas, limita esta poca movilidad, lo limita su impacto en aquellos esquemas que quizás necesita desplazarse un poco más o trabajar constantemente en espacio abierto. Quizás tiene problemas frente a defensivos más explosivos y puede tener dificultades para igualar ese primer paso si no logra establecer. Yo creo que la clave que tiene Ivane es ganar ese primer paso, ganar el momentum, ese primer contacto. Cuando no logra ganar ese primer contacto, ahí es donde aparecen los problemas y las red flags de Ivane. Cuando él pierde el leverage inicial, creo que su capacidad para recuperarse no siempre es la ideal. No tiene esa elasticidad necesaria para redireccionar o corregir el error inicial y tiene algunas pequeñas, pero son inconsistencias en el pad level al salir del snap. Creo que en ocasiones se lo puede ver que inclina demasiado su cuerpo hacia adelante, entonces pone en juego su equilibrio y cuando empieza el snap tiende a levantarse, pierde el leverage frente a defensivos más bajos y eso lo hace perder la jugada. Aunque es fuerte, yo creo que tiene rango para mejorar su precisión y el timing del push inicial para controlar al defensivo. Creo que hay margen de mejora. Y así, si bien no es un jugador que tenga problemas en el segundo nivel, porque es un jugador que puede bloquear en el segundo nivel y lo hace bien, creo que el problema lo tiene con las lecturas. Tiene dificultades en campo abierto para identificar correctamente a quién bloquear, no cómo bloquear.
O sea, él tiene la capacidad, es fuerte para bloquear. El tema es que a veces tiene problemas para identificar el bloqueo. Puede pasar que llega un linebacker y no siempre controla ni es eficaz en el espacio. Entonces por ahí bloquea un linebacker y el linebacker que él debía cubrir se le termina filtrando. Creo que las lecturas él las podría mejorar un poco más, tiene margen para mejorar, es algo que fue mejorando con el pasar de los años, pero creo que a la hora de dar el siguiente paso en el profesionalismo en la NFL es un punto muy importante. Él va a cumplir quizás con su asignación en mayor medida, pero creo que no es su rasgo natural ser un bloqueador en espacio abierto. Y después, si bien a lo largo de su carrera colegial no ha tenido cantidad de castigos, hay una realidad que en el college por ahí es más disimulable, es más permisivo que lo que pasa en la NFL. Y él tiene que cuidar sí o sí, para mí es un punto que se vio sobre todo en 2024, cuando Penn State tuvo una de las mejores temporadas, es la tendencia de mantener las manos en el defensivo. Es un jugador muy fuerte, pero tiene un problema que es que no sabe soltar al jugador. Tiene que entender que cuando la jugada se rompe o cuando ya terminó la jugada lo tiene que soltar, porque si no eso le va a generar en la NFL muchas penalidades. Yo creo que sin duda es un jugador que se proyecta para ser un guardia titular. Su perfil para mí tiene un piso muy alto y tiene un techo de All Pro. Y sin dudas creo que es el guardia de la clase, tiene para mí uno de los mayores techos en la posición, y además del piso alto que ya comenté, creo que es un liniero ofensivo que tiene margen de mejora, que tiene que mejorar tanto en el run block como en el pass pro, pero creo que no termina de tener esa fuerza arrolladora. Calculo que con incorporar un poco más de masa muscular y mejorar la técnica lo va a conseguir, pero sin dudas creo que es el mejor liniero interior de esta clase. Y va a aportar desde el día 1 al equipo al que vaya. Muy bien, ahí pasaba Olaiba Vega, que para seguir con lo que a la gente le importa, a la gente no le importó todo lo que dijo Luciano, a la gente le importa dónde nació Olaiba Vega. Sí. Según ChatGPT. ¿Según quién? Pará, ¿según quién? ChatGPT. Ah, bien. Nació en Samoa Americana y pero acá lo aclara ChatGPT. Durante su infancia se mudó con su familia a Graham, Washington, Estados Unidos, que es el lugar que muchas fichas también menciona como su hometown. Mirá. Así que nada. Que padre hola Iván. Sí. Lo peor de todo esto. Aparte dijo, se murió con toda su familia y llegó al palato. Se mudó con toda su familia. No. Se mudó encima. No, se mudó. Y lo peor fue cuando lo busqué por primera vez, porque yo fui y le pregunté al chat, le digo, che, ¿dónde nació Olaiba y Ioane? ¿Cómo? Y me puse Olaiba Vega y Ioane. Me puso, que acá me descolocó del todo, es decir, cuando lo leí por primera vez me descolocó del todo. Me puso, este muchacho nació en Auckland, Nueva Zelanda. Yo dije, ¿qué? ¿Más lugares tenemos? Pero no, después leyendo dice, es un jugador destacado de rugby junior que representa a los All Blacks y también ha jugado para los Blues en el Super Rugby. O sea que por lo visto hay un Olaiba Vega Ioane que juega al rugby aparte de uno que juega al fútbol americano. En algún lado de Oceanía nació, lo más probable es que terminó siendo inmigrante ilegal y después terminó jugando al fútbol americano. Y su familia hoy es legal solamente porque él es buen jugador de fútbol americano, eso lo sabemos todos. Bien. ¿No? Bien, sí, perfecto. Gracias a Dios los dos nombres que quedan son bastantes más sencillos, por suerte. Este igual tiene una cara. Y no van a poder creer dónde nació. Déjame decírmelo a mí. Igual te digo, está hecho mierda, porque tiene 21 años y está hecho pedazo. Puede ser. Está hecho pedazo. Tiene 21 años y lo pones acá al lado mío y la gente duda quién tiene más edad. Así te lo digo. Nos vamos hasta Utah, hasta los Utes, para que el señor Agustín Espósito nos cuente qué es lo que va a tener para ofrecer un hombre que arrancó como left tackle y terminó como right tackle, básicamente. Parejito, sí. Y es Spencer Fano. ¿Dónde nació? Spencer Fano, el orgullo de Utah, el orgullo de tenedor español en Utah.
Así No, eso no puede existir. Lo tengo que buscar, lo tengo que buscar. El orgullo de Spanish Fork en Utah. Tener español para aquellos que quieran buscar la traducción. Es 100% real, muchachos. Nada, se quedó en su casa para jugar fútbol americano universitario. No sé dónde corno queda Tenedor Español, pero suena a un muy buen restaurante donde puedo comer una buena tortilla española. Y nada. Está cerca de Salem. Parece más, tiene nombre más de tenedor libre, ¿eh? ¿Sabes cerca de dónde está? Hablando, y esto lo digo en serio, ¿eh? Este es que es vecino de los Simpsons, está cerca de Springville. Springfield, pero el Springfield de... No, Springville es este. Cállate, boludo, que es Springville con B corta. Claro, o sea, lo dijo, ya me di cuenta yo y vos se lo corregí. Ah, cállate la boca, boludo. ¿Por qué no le podés? Está cerca de Mapleton, donde hacen Los maples de huevo. Sí, el jarabe de Maple. Y lo más conocido que yo por lo menos tengo acá cercano, por lo menos yo lo he escuchado nombrar alguna vez, es Lakeshore. Creo que conozco más Salem que Lakeshore. Pero Salem es conocido por las brujas, por eso. Sí, pero no son de ese Salem, me parece la bruja. No tengo ni idea. Cuestión De nación. lo que estamos hablando, loco. Nación Tenedor. Lo que a la gente le interesa, boludo. Tenedor ¿Vos pensás que a la gente español. le interesa cómo juega Fano? Tenedor Español se llama el pueblo. Es un espectáculo. Genial. ¿Hablará español? No creo. De hecho, no creo que nadie conozca una puta ciudad de España en Spanish Fork, Utah. Y me sonaría raro que no sea un pueblo 100% mormón. Pero eso es otra cosa. Nada, Spencer Fano, vamos a hablar del jugador de fútbol americano. Vamos a sacarnos de este embrollo religioso y racial en el cual nos hemos metido. Yo solito. Metiste solito igual, Estamos frente a uno de los linieros ofensivos más interesantes para mí de la clase por una simple razón. Se mueve distinto. Pará. ¿Qué? Para terminar con Con los datos. según Wikipedia, Hola. Spanish Fork no es tenedor español. Es bifurcación española. No, pero pará, mirá que yo no sé inglés, Pero Fork es tenedor. Sí, Fork es tenedor. Ah, ok. Pero según acá dice bifurcación. Tengo en español inglés. No, pará. Vos le pediste a Google que te haga la traducción automática esa que te hace ahora. No, te juro, no, estoy adentro de Wikipedia. Mirá, ahora Pero te hace la así traducción mágicamente por el arte de la edición, la gente está viendo que dice en Wikipedia Spanish Fork bifurcación española. Bueno. Ahí volvimos nosotros. El Google el diccionario dice tenedor español. No sé qué pusieron en coso. Siga. Me está dando hambre esta conversación, así que voy a terminar el... 32.000 habitantes tiene. Te van a comer paella. Yo comí el otro día una paella. Sí, lo vi. Pará. Así por la magia de la edición. Acá tiene la foto. Y ahí volvimos y todos se quedaron con la gana de comer la paella que yo comí. Vamos. Comí tortilla española, si sirve el dato el otro día, pero no tengo foto para pasarte a llegar a la Al edición. lado de la paella no. No, Sí. Esto está más cerca de un episodio de martes que de Red Shield, Sí. Sigamos. Nada, volviendo a Spencer Fano, un tipo que literalmente se mueve distinto al resto de los linieros ofensivos. El mayor diferencial que tiene es su capacidad atlética. Es básicamente un liniero ofensivo. No me animo todavía a llamarlo tackle, ya vamos a explicar por qué, que se desplaza como si fuese un tight end. Es lateralmente ágil, es coordinado, tiene control corporal en los espacios abiertos. La verdad es que esto, ¿cómo se traduce en el juego? Bueno, ejecuta reach blocks, ejecuta pulls, puede moverse de un lado hacia otro en la línea ofensiva con muchísima facilidad, trabaja muy bien el segundo nivel, llega mucho antes que el defensor en líneas generales y gana la jugada 100% por el ángulo que toma y la velocidad con la que llega a ese punto de contacto. Por ende, es una pesadilla para defender en el juego terrestre. Pero bueno, no es solo lo que se ve en el tape, sino también que los números del Combine respaldan todo lo que estamos diciendo. Tiempos de elite para la agilidad, la velocidad, que la verdad no se ve mucho en la posición. Y eso aparece también en el tape ganando en el punto de ataque. De hecho, voy a leer las marcas y los percentiles. Mientras más alto sea el percentil, mejor es el jugador, por si no están
digamos, familiarizados con este tipo de marcas. 4.91 corrió en el Combine, es el percentil 97%. El vertical fue de 32 pulgadas, 90%. El 3-con drill 7.34, 93%, y el broad jump de 111, 89%, y para agregar también levantó 30 veces la banca. Nada, una bestia física, una bestia atlética es Spencer Fano. En la producción del pase me parece que hay argumentos sólidos para ponerlo en la posición de tackle. Tiene un muy buen kick slide, es muy limpio, es una buena técnica de pies la que tiene, y suele mantenerse bajo control sin sobreextenderse, lo que puede generar que pierda el balance justamente ante, sobre todo, linieros defensivos o edge rushers que son más potentes. Además trabaja bien con las manos, me parece que usa muy o evita muy bien las fintas de los defensivos, y tiene timing para desarmar el plan de la pass rusher. Otro punto fuerte para mí es el balance, la capacidad de recuperación. Incluso cuando pierde parcialmente la posición, nunca no voy a decir nunca, pero muy pocas veces hemos visto que pierda completamente la posición, porque el balance es una parte muy importante de su juego, e incluso cuando la pierde parcialmente logra recuperarse y sostener el bloqueo. Esto que me parece que es clave en la NFL, donde los duelos simplemente se extienden más. A veces los duelos en el college football duran entre 4 y 5 segundos. En la NFL podrías tener jugadas de entre 6 y 8 segundos. Y esos segunditos extra parece una huevada, pero terminan contando sobre todo al final de los partidos. El nivel mental es impresionante. La verdad es que muestra muchísimo de este lado. Tiene comunicación pre-snap, tiene lectura de protecciones, tiene ajustes rápidos. Y el hecho de haber jugado en varias posiciones obviamente le da esa versatilidad que también se lo puede marcar como un fuerte. ¿Qué es lo que evita que hablemos de Spencer Fano como tal vez el mejor tackle de la clase, y más bien como el mejor versátil que tenga esta clase? Bueno, el numerito que tanto asusta a varios y tanto le importa 3 carajos a muchos otros, que es la longitud de brazos. Está por debajo del estándar típico del tackle de NFL, y la verdad es que eso inevitablemente abre la discusión acerca de si puede jugar como tackle en el siguiente nivel. Ahora, esto no cierra, y de hecho abre mucho más la conversación acerca de si puede ser un guardia de calidad en la liga, y esto es algo que seguramente van a estar evaluando los scouts en el caso de Spencer Fano. Y además creo que el tape, por lo menos para lo que se le pide a un guard, Fano lo ha mostrado. La estructura física, y esto es lo que le juega en contra de ser un guardia, la estructura física es más liviana en comparación a otros linieros. Va a tener que aumentar un poquito de peso y ganar fortaleza muscular para jugar en el siguiente nivel. Esto, como siempre, va a generar dudas acerca de si va a limitar un poco más sus desplazamientos, va a cortarle un poco esa capacidad atlética tan destacada que hablamos a principio de este análisis. En el juego terrestre tiene una particularidad que no es muy buena, y es que su pad level es inconsistente. Le va a jugar en su contra esto. Cuando se eleva, pierde leverage, y la verdad es que permite que ingrese sobre todo en movimientos hacia el interior al defensivo. Y la verdad es que en protección del pase es el raro caso de un liniero que busca el highlight. A veces pasa en estos casos, pero Fano sabe que es talentoso, y a veces busca hacer de más de lo que pide la jugada, y esto lo deja expuesto particularmente en los pass rushers, como le gusta a este equipo de trabajo, que le van al pecho. En contra de la velocidad pura, la verdad es que abre demasiado la cadera, y esto en el kick slide lo puede desajustar. A mí me parece bastante limpio el movimiento, pero una pass rusher mucho más rápido lo va a aprovechar esto en la NFL, donde obviamente los enfrentamientos en cuanto a talentos suelen ser un poco más complicados. En resumen, Fano, la verdad es que es un liniero que a mí me gusta. Es un perfil más moderno, si se quiere. Es ideal para esquemas que prioricen movilidad, ritmo, juego en espacio. Me parece que
un esquema, por ejemplo, de los que se usan en la costa oeste, o el famoso West Coast, básicamente la ofensiva, llamada de esta manera, es el mejor esquema que le puede funcionar a Fano, aunque podría también limitarlo en el hecho de los equipos que quieran draftearlo. Creo que hay un futuro para él como tackle, pero va a tener que mejorar bastante. En sí, va a tener que ser un guard, por lo menos inicialmente para mí, un guard de perfil atlético increíble y que le permita jugar muchos snaps en la NFL. La verdad es que, por lo menos por su inteligencia, por sus movimientos, por la capacidad atlética, el piso es un liniero ofensivo versátil que lo puedas poner donde lo necesites, porque además tiene la experiencia y juega como si tuviese esa experiencia en distintas posiciones. El techo es el de un titular de impacto inmediato, con una capacidad para amoldarse a este tipo de líneas ofensivas modernas y que marcaría diferencia, sobre todo en el juego terrestre, pero que también la verdad es que defendería su suelo, como dicen los estadounidenses en lo que es el Pass Pro. Me gusta Fano, no me gusta tanto como cuando antes de ver el tape. Fano para mí era el tackle 1 antes de meterme a ver el tape. Y me fui desenamorando del prospecto. De todos modos, creo que es un jugador de primera ronda y que entre el 8 y el 20 vamos a escuchar su nombre en la primera ronda del draft. Por lo menos así lo tengo evaluado yo. Muy bien, ahí estaba entonces. Se me fue el nombre. Spencer Fano. Último datito del tenedor español. Según el censo del 2000, está medio atrasado el censo, 26 años atrás. ¿Del 2000? Del 2000. ¿Qué pasó? ¿No dejaron entrar más a la gente? No sé, boludo. Es lo que tengo acá, es lo que tiene Wikipedia. Por ahí habría que buscar en otra página. Wikipedia me dice eso. El 6,2% de la población de Spanish Fork estaba por debajo del umbral de la pobreza. ¿El 6? Casi la Argentina, 6,2%. Para Estados Unidos, mucho. Sí, es cierto. Por debajo del coso. Más para Utah, ¿no? Para un lugar mormón. Nos metemos en el último prospecto de la noche. Luego les quedarán a los chicos sus 2 prospectos extras, pero de los 4 que tenemos siempre para darle. Y nos vamos. Qué raro el señor Luciano Viale tirando agua para su molino. Nos vamos a la Universidad de Alabama para que nos cuente todo sobre el protector. Kevin Proctor. Bueno. A mí podría ser el proctólogo, pero nos quedamos con el protector. Mira, es imposible así, pero bueno. Kevin, la montaña humana Proctor, porque estamos hablando de, así como Agustín habló recién de versatilidad en Spencer Fano, todo lo contrario a versatilidad. Estamos hablando de un tackle izquierdo puro, hecho y derecho, de 2 metros y 160 kilos, que tiene la capacidad y habilidad de ser receptor también. Y el que haya visto el partido de Alabama-Georgia entenderá lo que estoy diciendo. Es un jugador que, particularmente, y ya hablando un poquito más en serio, es un jugador que tiene un físico fuera de lo común en la NFL, incluso para la posición de tackle. Es un jugador que combina para mí, a mi gusto personal, perfecto lo que es el tamaño, lo que es poder y lo que es el atleticismo. Creo que es un jugador que no tiene un piso tan alto, pero sí tiene un techo extremadamente alto. Creo que su irregularidad a lo largo de sus 3 años en el college impiden posicionarlo como el mejor tackle quizás de la clase, pero con 2.000 snaps o más de 2.000 snaps en Alabama y experiencia, sobre todo protegiendo el lado ciego, me parece que Proctor es uno de los prospectos más interesantes que tiene esta clase de draft. A mi forma de ver, es el segundo mejor tackle. Creo que ese saltito, ese upgrade, va a depender de cuán él puede ir puliendo su técnica y optimizar y maximizar sus rasgos físicos. Pero más en puntual, creo que es un tackle que posee un frame excepcional, con dimensiones que encajan en lo que diríamos un prospecto élite en cuanto a tamaño. Le permite jugar con un margen de error quizás superior al promedio, absorbe el contacto, controla el defensivo, incluso cuando su técnica no es perfecta, incluso hasta te diría cuando su técnica es mala, aprovecha ese tamaño que tiene para controlar al defensivo, para absorber el contacto y poder proteger al mariscal.
Creo que tiene, pese a su tamaño, a esos 2 metros y 160 kilos, posee una combinación de atleticismo y movilidad increíble. Se mueve con fluidez, se mueve bien lateralmente, es ágil para los cambios de dirección, repito, dentro del contexto de los 160 kilos, y puede recorrer, creo que el arco con un buen footwork sin perder el balance. Me parece que es un jugador interesante en este aspecto, teniendo en cuenta, como dije, sus medidas. Tiene un primer contacto dominante. Está claro que una vez que entró en el cuerpo, en el pecho del defensivo, lo va a controlar, lo va a detener y no va a haber manera de moverlo. Creo que tiene mucha fuerza tanto en el tren superior como en el tren inferior. Tiene la capacidad de anclarse con solidez, trasladar esa potencia tanto en el Pass Pro como en el juego terrestre. Y me parece que es un jugador que entiende a la perfección cómo jugar los matchups, sabe cómo aprovechar las debilidades del defensivo y sabe incluso cómo aprovechar sus propias limitaciones. Él entiende que técnicamente quizás le falta pulir determinados aspectos, pero sabe cómo aprovechar su físico para canalizar esa fortaleza y para poder tener impacto dentro de la línea ofensiva. Y además creo que tiene la capacidad de liderar la línea ofensiva. Fue un arma... Perdón, no un arma. Fue fundamental en la protección de Ty Simpson en lo que fue esta última temporada. Creo que la protección del lado ciego fue una de las mejores dentro de la línea de Alabama. Y creo que eso es gran producto del crecimiento que tuvo también Proctor, que para poner quizás en números, pasó de 12 sacks en la primera temporada a 2 sacks en la última temporada, en 2025, o permitió 36 presiones en 2023 a 21 que tuvo en 2025. Fue considerablemente bajando sus números, producto de que con el pasar de los tiempos fue puliendo quizás estas cuestiones técnicas. Eso sí, tiene red flags y creo que son red flags claras. Sobre todo, el uso de manos en el Pass Pro. Creo que es un jugador, como dije, excesivamente fuerte, que una vez que agarra al defensivo lo frena. El tema es que es desordenado para usar sus manos, es inconsistente en usar las manos y es inconsistente sobre todo para reubicarlas. Me da la sensación de que ante defensivos quizás un poco más ágiles o defensivos que se mueven un poco más, no va a ser tan fácil para él ponerle las manos encima y controlarlo. Es un jugador que claramente, si falla su primer contacto, termina quedando expuesto. Es cierto, es grande, tiene buena movilidad para su tamaño, pero ante un defensivo un poco más ágil, queda muy expuesto. Creo que en el juego terrestre, si bien es bueno, puede ser más agresivo, tiene que pulir un poco más su técnica, creo que tiene el físico para dominar, pero repito, lo mismo que pasa en la protección de pase, eso lo tiene que trasladar a la técnica. Creo que el punto clave, y lo voy a reiterar, lo voy a repetir mucho cuando hable de Proctor, que es la técnica. Es un jugador físico, pero no es un jugador técnico. Y eso es fundamental para un tackle. De nada sirve la fuerza si no sabes implementar bien esa fuerza. Si no sabes bien ubicar las manos, si no sabes bien cómo trasladar la potencia que tenés al control del defensivo. Y después creo que tiene que ver un poco, no sé si es una red flag, sino que tiene que ver con algo de trasladar su juego a la NFL, que es estas lecturas en el segundo nivel. Volvemos a lo mismo, a la hora de subir al segundo nivel, confía en su físico y no tanto en las lecturas. Tiene dificultades a la hora de leer el campo abierto, y esto le genera fallas con bloqueos contra linebackers o quizás defensivos un poco más ágiles. En la NFL debe mejorar y ajustar esto, porque si no va a perder más de lo que va a ganar. En esencia, yo creo que Candy Proctor es un jugador de extremos. Su combinación tamaño, poder y herramientas físicas lo posicionan dentro de un grupo de jugadores de mayor techo en esta clase de draft. Ahora, si hablamos de su falta de consistencia técnica, lo ponen dentro de un nivel de incertidumbre significativo y hasta te diría dentro de los más bajos de la clase. En el contexto adecuado, yo creo que con su desarrollo técnico y paciencia puede convertirse en un tackle dominante incluso como guardia de impacto dentro de la liga. Me parece que es un tackle que va a generar impacto desde el primer momento. Sin embargo, me da la sensación de que es un jugador a largo plazo. No es un jugador del que puedas esperar ya resultados constantes.
Sí que no es un jugador que tiene grade de primera ronda, pero creo que es un jugador que vamos a ver sus cualidades, sus ventajas, su talento, su techo en las temporadas venideras. Creo que tiene en muchos aspectos, si querés, la comparación con Mackie Becton, tanto en cuestiones físicas como en estas cuestiones de refinamiento técnico. Creo que es un titular de alto impacto en esquemas físicos. Claramente tiene un piso por ahí más como liniero interior y un techo, si logra mejorar su técnica y su consistencia, puede ser un tackle franquicia y sin dudas creo que va a ser un tackle All Pro. Para mí, el segundo mejor tackle de la clase, esto es a gusto personal, y creo que lo vamos a ver salir dentro del top 15, top 20 del próxima primera ronda, el próximo jueves. Muy bien, ahí pasaba entonces Kevin Proctor. El último de los nombres, nos metemos rapidito porque así como el capítulo pasado fue muy bueno en tiempos, este está muy largo. Y eso que no dije que Kevin Proctor nació en Des Moines, Iowa, cerca de Chicago, de Indiana, por esa zona. Igual, Sí, Agustín. la longitud del episodio se debe a que dentro del episodio Agustín tuvo un episodio para el tackle de Miami. Diga ¿Y despacito, de dónde hable. venía? De Moine, te lo pido por favor. Como Des Moines dice acá. de Moine. Oh. De ahí es la Universidad de Iowa. Sí, sí, ya sé que hay ganado Iowa. Y Iowa State también. Están las dos ahí. No, pero de Des Moines es la Universidad de Iowa y Iowa State no me acuerdo dónde está. Y acá en Des Moines ¿Y vos querés que el capítulo sea más corto? está... ¿Dónde lo vi? Pará. Lo vi por algún lado. Iowa State Capitol. O sea que debe estar también Iowa State también. No. Ese no sería el Congreso de el estado de Y Iowa. está el Iowa State Fairgrounds. Sí, bueno, pero Iowa State también significa el estado de Iowa. No me importa a mí. No, está bien. Sigamos. Pelea Dígame sola. su nombre extra, Expósito, porque si no lo corto acá y no le dejo decir nada. Pero me interesa el suyo. Por ahí el de Biel no lo dejo decir. Pero el suyo me interesa. ¿Sabe por qué? Porque tiene el mejor mullet de todo el draft y es una de las grandes personalidades de este proceso de selección colegial. De hecho, fue uno de las grandes... Gran votante de Trump. No, es el prototipo El del votante prototipo, del draft. sí. Pero tuvo mucha cámara, le dieron mucha cámara durante el Senior Bowl porque la verdad es que la rompió, fue uno de los grandes intérpretes, no sería la palabra, uno de los grandes jugadores que mejor rindió durante el Senior Bowl, sobre todo en los 1-1. Y estamos hablando de Jennings Dunker, un liniero ofensivo que la identidad es bien clarita y si buscan la cara ya van a ver y decir, este tipo juega físico, este juega con poder y está diseñado para imponer condiciones en espacios cortos a base de fuerza. Sí. Pará porque acá queremos que la gente no se lleve, no tenga que ir a buscarla. Acá está la cara con la magia de la edición. Ahí está. El episodio de Lineos Ofensivos es el episodio donde Fernando Apa más va a putear en la historia de Redshirt Podcast. Igual va a putear por tema de él, no nuestro. Él se metió solo en las ediciones. Sorry. Eso vamos a dárselo. ¿Qué destaca Jennings Dunker? Bueno, la fuerza, y la verdad que no hay otra manera de ponerlo, la fuerza bruta de Jennings Dunker, la capacidad de mover cualquier persona que tenga enfrente, no importa el quilaje, tiene una fuerza increíble y tiene mucha fuerza en el grip, en las manos. Esto ocasionalmente la NFL puede generar alguna penalidad de holding, pero como siempre se dice en este deporte, hay holding en todas las jugadas, si simplemente el árbitro no lo marca. Si logra ocultarlo bien, me parece que vamos a tener un guardia espectacular. Cuando pone las manos encima, la verdad, controla la jugada. Es imposible que sacárselo de encima. Juega con lo que se llama la maldad controlada. Un tipo que te juega feo, un tipo que te mete en el barro, un tipo que... la verdad te da una paja bárbara enfrentártelo porque sabes que la vas a pasar mal durante todo el día y eso es Jennings Dunker, es alguien que lo ves en el tape además. Hay que decirlo sin rodeos también, en el contexto ideal es espectacular,
en el contexto no ideal, estás hablando de un tipo que va a cometer 5 penalidades por partido, de que se va a perder un poco en esa fuerza bruta. Hay algunas limitaciones con la movilidad lateral, con la longitud de los brazos, pero la realidad es que si lo pones como guardia, Dunker encaja perfecto en esquemas que usen gap o dúo, donde puede salir bajo, genera desplazamientos inmediatos. Para darse una idea más o menos de cómo es esto, Filadelfia usa mucho este tipo de esquema, donde los linieros ofensivos, particularmente los guardias y el centro, salen desde muy abajo y controlan la jugada hacia arriba. Bueno, en ese tipo de esquemas Detroit Lions hace por ejemplo lo mismo, pero sí le requiere por ejemplo a sus guardias y centros que sean un poco más atléticos para poder aprovechar el dúo enorme de corredores que tienen de Sonic and Knuckles, que bueno, se separa para esta temporada. Dunker va a brillar en ese tipo de esquemas. Para mí el techo es el de un guardia titular por muchísimos años en una línea ofensiva que priorice la fisicalidad, que quiera establecer la identidad desde la línea, que te quiera pasar por arriba. Y el piso simplemente es un tipo que me parece que lo vas a poder mover por toda la línea ofensiva interior porque tiene experiencia y que te va a hacer un trabajo correcto en cada una de esas posiciones. Particularmente su fuerte es el guardia derecho, pero creo que lo podés mover tranquilamente a guardia izquierdo y te va a rendir. Dunker, de vuelta, una de las grandes personalidades de todo, no solo el college football, sino también en particular el Senior Bowl y todo el proceso pre-draft. Y esa agresividad hermosa que tiene este muchacho para jugar el deporte, que te hace acordar de los linieros ofensivos de antes. Todavía salen jugadores así y creo que todavía hay lugar para jugadores así en la NFL. Muy bien. James Dunker, que nació en Lena, Illinois. No tengo nada para corregir ahí. Perfecto. Bien. Gracias. Señor Luciano Viale, terminemos esto. Su nombre extra. Mi nombre extra es DJ Campbell. El señor Agustín Espósito lo conoce porque es el guardia izquierdo de Texas. A mí particularmente me gusta muchísimo. Es un jugador que en todos los mock drafts que hice para New England Patriots lo elegí. Creo que es un jugador que, si bien está definido por su capacidad para imponerse en el juego terrestre, creo que se siente cómodo en esquemas de gap. Es un jugador que gana desde la fuerza, con buena base, con leverage sólido y tiene mentalidad agresiva, que lo ves competir snap a snap. Eso sí, creo que tiene su evaluación o su techo está dado por las limitaciones atléticas que tiene. Tiene un footwork y una rapidez lateral que están por debajo del promedio, queda expuesto frente a defensive tackles explosivos, no tiene tanta efectividad en esquemas de zona, en situaciones de protección de pases tiene dificultades para sostener el bloqueo y le cuesta ganar en el primer contacto. Yo creo que Campbell es un prospecto de rol claro, cuyo valor va a depender del esquema en el cual se inserte. Creo que en ofensivas físicas va a poder aportar desde temprano como pieza de rotación, claramente. Creo que puede convertirse en un titular funcional, incluso de rol situacional. Creo que es un jugador que va a poderle dar, no al principio, sí con el desarrollo de sus habilidades, le va a poder dar mucho a la línea ofensiva del equipo que esté, pero vuelvo a lo mismo, creo que es un jugador que va a estar limitado para determinados esquemas, determinadas funciones. Es un jugador físico, pero limitado desde lo atlético. Creo que tiene un piso relativamente seguro, pero su techo por ahí está ligado más al contexto donde caiga que a su desarrollo individual. Pero sin dudas creo que es un jugador, un guardia izquierdo que puede aportarle mucho al equipo al que vaya. Muy bien, y al fin tenemos a alguien que nació en un lugar que conozcamos, ya que el señor DJ Campbell nació en Arlington, Texas. Se quedó en casa. Se quedó en casa. Y ahora veremos. Por ahí se queda en casa de nuevo. Puede ser. Veremos. Jerry, teléfono. Claro, Jerry, mirá, está aquí, el tipo quiere estar en Texas toda su vida. Señoras y señores, llegamos al final. Por suerte. De este episodio, por suerte. Qué episodio complicado. Y de los análisis posicionales. Uy, Dios mío. Qué difícil, No, está complicado. Qué difícil. Yo lo único que pido, o sea, Sí. se los pido de corazón antes de que cierres el episodio. Sí, El miércoles duerman bien los dos. Por sí, favor. vamos a tratar. Complicado. Por favor, se los pido.
Soy muy nervioso en este tipo de situaciones. Claro, porque si ya los veo acá en un episodio así, no me quiero imaginar el juego. Y nada de ciudades. Por suerte yo el jueves no hablo. No, bueno, va para Agustín. Nada de que le quieren entrar al pecho, nada de que es una paja verlo. Te lo pido, por favor. Lucho, prepárate porque vamos a hablar mucho el jueves. Nosotros. Déjala mucho. Señoras y señores, nos vamos. Como siempre, síganos en todas nuestras redes sociales, @NFL_NoHuddle. Nos encuentran tanto en Twitter como en Instagram. Nos encuentran como NoHuddle, ok, en Twitch y en TikTok. Nos encuentran como NoHuddle en Facebook y en YouTube. Y si nos estás viendo en YouTube, suscríbete, activa la campanita para no perderte nada de todo el contenido que tenemos diariamente para vos aquí en NoHuddle. Señor Luciano Viale, gracias. Ha sido un placer compartir estos últimos episodios posicionales. Ha sido una ayuda realmente y prepárese porque como le dije, no me acuerdo si este episodio o el anterior, se lo dije hoy, le agarramos la mano y le vamos a agarrar el codo, el brazo, secuestro, todo. Mientras que no agarras otra cosa, está todo bien. No. Un placer estar acá. Y gracias, igualmente. Señor Agustín Espósito, nos vemos en el próximo Red Shield. No, es más, no te voy a decir nos vemos en el próximo Red Shield porque nos vamos a ver este jueves, porque vamos a estar transmitiendo la primera ronda en nuestros canales, tanto en YouTube como en Twitch, como en Kick. No, creo que vamos solo por YouTube, me parece. ¿Solo por YouTube? Bueno, ahí está. Vamos a unar esfuerzos en YouTube, porque aparte vamos a salir no solamente en nuestro YouTube, sino que también vamos a estar saliendo en el YouTube de Spanish Bowl. Y después, el día viernes y sábado, van a estar saliendo ellos su transmisión en nuestro YouTube, así que creo que vamos a hacer solamente YouTube para ¿Cómo te costó decir 2 veces seguida YouTube, YouTube. Hay algunas palabras que no las podés decir así seguido. YouTube. Un placer haber estado aquí analizando linieros ofensivos. Un placer, haber estado durante toda esta serie analizando cada uno de los prospectos o prospectos más interesantes que tiene cada una de las posiciones. Y esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros de estos episodios. Bueno, se viene el draft, ya está, hemos llegado. Y vayan a descargar la guía para llegar preparados para el draft. La encuentran aquí abajo en el... en el link en la descripción de este video. En la descripción de este episodio encuentran... Ya está para conducir, Lucho, agarrar el codo porque ya está para conducir. Veniste, me voy. En la descripción de este episodio la pueden encontrar pueden encontrar el link de descarga para la guía. La verdad que si todavía no la descargaste, algo mal estás haciendo, pero tenés la posibilidad todavía de descargarla. Señoras y señores, nos vamos. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado durante este episodio, durante toda la serie y durante toda la temporada de Red Shield Podcast. Seguramente nos tomaremos un descansito de Red Shield hasta que arranque la próxima temporada. Pero la verdad es que, como siempre decimos con el señor Agustín Espósito, es un placer hacer este programa, que fue el primer producto que tuvo NoHuddle allá por enero del 2020. Fue lo primero que hicimos en materia audiovisual, fuera de las redes sociales, fue Red Shield. Entonces para nosotros realmente es el niño mimado de NoHuddle. Nos vamos, estuvo el señor Agustín Espósito, estuvo el señor Luciano Viale, mi nombre es Fernando Apa y nos encontraremos cuando el fútbol americano así lo depare. Gracias a todos por estar. Chau, chau.